De la Asamblea Legislativa, colegas diputados y diputadas, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señores ministros, señores diputados del Parlamento Centroamericano, señores representantes de instituciones diplomáticas acreditadas en nuestro país, de misiones diplomáticas, señores miembros del Ministerio Público presentes, invitados especiales también los amigos de las organizaciones sociales que están presentes en nuestro país en esta plenaria. Quiero expresar en nombre del grupo parlamentario del FMLN un par de ideas con ocasión de esta celebración, de esta conmemoración del 30º aniversario de la Constitución de la República, aprobada en 1983. Quiero en primer lugar decir que esta Constitución fuera aprobada en un entorno, en condiciones políticas y sociales determinadas que marcaron en buena medida aspectos esenciales de sus contenidos políticos. Los señores diputados y diputadas constituyentes, a quienes saludo respetuosamente, a los que están presentes, hicieron un enorme esfuerzo por interpretar la realidad, por recoger lo mejor de lo que había en la historia constitucional de nuestro país, en el régimen económico, social, y interpretaron esta realidad incluso asumiendo lo que otros podríamos estar pensando. Porque a decir verdad, el sistema político no estaba conformado plenamente en ese momento en nuestro país, en la vida institucional. Y ese es uno de los aspectos fundamentales que marca algunos contenidos. La Asamblea Constituyente no era totalmente plural. Una parte importante de la sociedad salvadoreña no estaba representada en esa asamblea. Sin embargo, nosotros reconocemos el mérito y el esfuerzo que se hizo. Pero una parte importante de los sectores democráticos y políticos del país, y la izquierda salvadoreña en particular, no estaba representada en esa asamblea constituyente. Aún así, nosotros reconocemos el mérito de este esfuerzo que recogió la valiosa acumulación histórica constitucional del país, pero que esa exclusión que todavía existía la hizo, por supuesto, adolecer de aspectos que fue necesario posteriormente corregir. Por eso es que desde la aprobación hasta 1992 pasaron 9 años y la democracia salvadoreña no se abrió camino de manera suficiente. Se estableció en esa Constitución que el sistema político salvadoreño era pluralista, pero no había pluralismo. El pluralismo político se ejerce después de 1992
con plenitud en nuestro país. Y no podía ser de otra manera. Pero sí quedó establecido el principio del pluralismo político en nuestro sistema, lo cual nosotros reconocemos como un mérito, como un gran esfuerzo de los diputados constituyentes. También se estableció el mecanismo de la reforma constitucional, que fue algo nuevo en nuestra historia constitucional. 2 asambleas legislativas, una por mayoría simple y la otra por mayoría calificada, podían reformar la Constitución, que es un mecanismo, si no se hubiese aprobado ese mecanismo, hubiese sido difícil la consumación del acuerdo de paz para vaciarlo en las reformas constitucionales. Creo que fue un esfuerzo de mucha visión, de predictibilidad en el rumbo de los acontecimientos, que nosotros reconocemos que tuvieron un valor estratégico en el desarrollo político de nuestro país. Es que antes las constituciones se reformaban en base a golpes de Estado. Esa es la historia constitucional del país. Y a partir de acá, con ese nuevo mecanismo de 2 asambleas, una por mayoría simple y otra por mayoría calificada, entramos a una era más civilizada de la reforma de la Constitución. Se acabaron los golpes de Estado. Pero ese entorno al que me refería al principio marcó aspectos importantes que no fueron modificados. Que ahora podemos decir que hay una gran diferencia en lo que vivimos hoy en el sistema político y lo que había en 1983. Una de las grandes reformas que se hicieron con los acuerdos de paz a la Constitución, y quizás la principal reforma política del país en 1992, es la subordinación del poder militar al poder político en nuestro país. Eso no existía. En 1983, en esa Constitución, todavía se le dejaron 14 atribuciones constitucionales a nuestras Fuerzas Armadas. Hoy solamente tiene dos atribuciones constitucionales en base a las reformas que se hicieron con los acuerdos de paz: la defensa de la integridad del territorio y la soberanía nacional. Esas son las únicas 2 atribuciones que le quedaron con la reforma de los acuerdos de paz. Y ese es un cambio esencial entre lo que teníamos en 1983 y ahora. Hoy la Fuerza Armada está subordinada al poder político. Y eso la ha llenado de prestigio, y no tenemos en este momento una Fuerza Armada violando los derechos humanos del pueblo. Esa reforma constitucional le dio paso a otras instituciones. Surgió la Policía Nacional Civil, surgió la Procuraduría de Derechos Humanos, surgió un nuevo mecanismo para elegir la Corte Suprema de Justicia. Se hicieron modificaciones importantísimas al Código Electoral que inició el camino de toda la transformación electoral que ya vivimos, desde la aprobación del documento único de identidad, el RNPN, hoy el voto domiciliar. Todo eso es parte del inicio del tránsito de la democracia que dieron paso a las reformas constitucionales de los acuerdos de paz. Hoy podemos decir entonces que la Constitución del país dejó de ser un instrumento jurídico decorativo. Hoy marca la vida institucional del país. Hoy marca los procesos políticos y sociales en nuestro país. Porque hasta este momento
después de 1992, se logró la vigencia del pluralismo político en nuestro país. El FMLN se incorpora a la vida institucional en 1992. Nos apropiamos de la Constitución de 1983 con sus reformas. Si no hubiesen habido esas reformas, la democracia en nuestro país no se hubiera abierto camino. Nosotros nos apropiamos y defendemos la Constitución de 1983 con sus reformas. Y las posteriores reformas que hemos podido seguir aprobando, como la gratuidad en el sistema educativo hasta secundaria, hasta bachillerato, que son logros que ha permitido este nuevo mecanismo de reforma a la Constitución. Sin duda, la defensa de la Constitución es al mismo tiempo la defensa de los intereses del pueblo, es al mismo tiempo la defensa de los recursos del Estado. Y en los últimos días, nosotros no podemos dejar de referirnos a fenómenos coyunturales. En los últimos días, las grandes preocupaciones ciudadanas han aparecido a partir del conocimiento de varios casos de corrupción conocidos desde las más altas esferas del poder político en nuestro país. Sin aferrarnos a la Constitución no es posible combatir ese flagelo. Un flagelo que ha significado la pérdida de centenares de millones de dólares, que no permiten el cumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte del Estado. El drenaje de esos recursos no permite mayores inversiones en educación, en salud, en tantas necesidades que tiene el pueblo salvadoreño. Y a lo largo de los años se vinieron atropellando las cosas. El caso más emblemático que hemos conocido de violación a la Constitución, pero al mismo tiempo de corrupción, es el famoso contrato entre la empresa CEL y la empresa Enel. Es una violación a la Constitución. El artículo 131 de la Constitución establece que la Asamblea Legislativa es la única que puede aprobar concesiones en base a lo que dice el artículo 120 de la Constitución, que textualmente dice que en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse plazo y condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. Nunca vino a la Asamblea Legislativa esa solicitud de concesión. Nunca. Y dieron esa concesión. Y aprobaron en aquel tiempo, la Asamblea Legislativa de aquel tiempo, una ley de electricidad para quitarle a la Asamblea Legislativa sus atribuciones en materia de aprobación de concesiones, la Ley General de Electricidad. Y le delegaron esa función a una institución del gobierno, del Poder Ejecutivo, llamado CIGET. Pero ni siquiera la CIGET les dio la concesión. Hasta eso incumplieron, hasta la misma ley secundaria que habían aprobado para violar la Constitución. El artículo 86 de la Constitución también establece que las atribuciones de los órganos del Estado son indelegables. Pero se delegó esa atribución. La Asamblea, por iniciativa del Poder Ejecutivo de aquel momento, le delegó la atribución a una instancia del Poder Ejecutivo.
Y ahora estamos frente a esta situación, en un dilema, en un conflicto internacional. El FMLN considera que los contratos del Estado deben respetarse y los contratos internacionales del Estado deben respetarse. Pero este contrato nació viciado, nació fraudulento, violando la Constitución de la República. Y precisamente por eso es que nosotros creemos que debe de hacerse justicia. La Asamblea creó una comisión especial para investigar el caso. La Fiscalía General de la República creó una comisión especial. Inició el requerimiento fiscal ya en los tribunales, por lo cual nosotros felicitamos al señor fiscal, aprovecho la oportunidad que está aquí presente, por la valentía de haber trabajado en esa dirección. Porque hay que defender el interés del Estado. La defensa de la Constitución es al mismo tiempo la defensa de los recursos del Estado, del patrimonio del Estado, y ojalá que tengamos éxitos en este empeño. Sin duda tenemos más cosas que hacer en la Asamblea. Ojalá que tengamos pronto la capacidad de entendernos en este cuerpo legislativo para hacer una reforma, para que no prescriban los delitos de corrupción que vencen a los 10 años, según la Constitución. Ojalá que podamos reformar las leyes secundarias que violan la Constitución, como esa ley de electricidad, que también estableció en el artículo 119 que las instituciones o las empresas que surjan de la reestructuración de la CEL, incluido la INE, no podrán ser fiscalizadas por la Corte de Cuentas de la República. Se le quitó la facultad a la Corte de Cuentas de la República de fiscalizar las empresas que surgieron de la reestructuración de la CEL, y ahora reclaman porque no hay fiscalización en la INE, los mismos que hicieron esa reforma con esa ley en el artículo 119. Eso hay que reformarlo para devolverle también a la Corte de Cuentas esa facultad. Todas las instituciones del Estado tienen que ser fiscalizadas. Nosotros no estamos protegiendo a nadie. Así se encontró la situación y ahora estamos en la obligación de hacer esas correcciones. Finalmente quiero decir que aun cuando nosotros reconocemos la complejidad de estos procesos, nos sentimos optimistas que el país ha avanzado, que el país ha prosperado democráticamente, que tenemos grandes desafíos como a los que se refirió el diputado Roberto Angulo, pero que nosotros tenemos la confianza, que tenemos la capacidad y que debemos de saber construir la capacidad juntos de seguir construyendo las transformaciones que el país necesita. Por lo tanto, yo los exhorto, colegas diputados, a que sigamos adelante. Muchas gracias.